Empezamos, ¿no? Sí. Buenas noches con todos. Esta vez vamos a hablar, bueno, va a hablar el doctor Gonzalo Limas Aro. Es médico cirujano de la Universidad Ricardo Palma en el 2000, egresado del 2019, 2012, especialista en neurología por la Universidad Ricardo Palma, médico cirujano en Clínica Besalio, jefe del servicio de neurología en el Hospital Central de la Fuerza Aérea y docente en pregrado de la Universidad Científica del Sur. Eh, Respecto a los horarios de atención y el consultorio, bueno, como ya lo había mencionado, el doctor se encuentra en la clínica Besalio, Girón, ubicada en Girón Joseph Thompson, 140 en San Borja. Toda atención, consulta es previa cita llamando a los siguientes números y también escribiéndonos a través de WhatsApp. Listo, puede comenzar, doctor. Perfecto. Ahora vamos a poner por acá. Muy buenas noches, mi nombre es el doctor Gonzalo Limas. Agradezco bastante la invitación que se me hizo por la parte de la Clínica Besalio para hablar de este tema que me parece que es un tema vital. La diferencia entre una parálisis de Bell, una parálisis facial y un infarto, ACV isquémico, ACV hemorrágico, ¿no? Son temas pues que en la actualidad no se conocen tanto y son uno de los primeros motivos de consulta en emergencia, tanto como interconsulta o como un código stroke en el caso de una ACV. Como les dijo Ana, yo soy actualmente médico en la Clínica Besalio, médico neurólogo. También soy jefe de servicio en el Hospital Central de la Fuerza Aérea del Perú, la sección de neurología. Y bueno, empezaré mi tema. Como conflicto de interés, lo hago con mucho cariño, no hay ningún conflicto de interés actualmente. Empecemos con un caso clínico, ¿no? La idea no es resolverlo, pero la idea es que ustedes sepan situaciones de la vida real. Pongamos este caso, ¿no? Esta señora Juana es una señora pues que puede ser su tía, puede ser su mamá, puede ser su abuela, ¿no? Juana tiene como antecedente diabetes, una diabetes controlada. Por ahí algunos descuidos, una gaseosa, un chocolate por ahí, ¿no? Juana tuvo un problema familiar, cual podemos tener cualquiera, y estuvo muy estresada las últimas semanas. Hoy día Juana, sin sentirse mal previamente, notan que empieza a tener problemas para hablar y que la cara la tiene chueca, ¿no? Con desviación, si queremos usar un término más clínico, ¿no? Mi idea es ver las tres opciones que probablemente las hayamos escuchado, ¿no? Opción 1, me voy a la farmacia, me pongo mi neurobión, mi doloneurobión y me voy a descansar. Opción 2, hoy día es viernes, no hay citas y espero el lunes al doctor Limas para verlo en consultorio de neurología. Y opción 3, algo está pasando. Tengo que ir a la emergencia porque pues, puede implicar un riesgo de muerte, ¿no? Actualmente es un poco difícil que sepamos esta respuesta, ¿no? Pero mi idea es que después de la charla volvamos a esta diapositiva y todos estemos en la capacidad de poder responder, ¿no? Empecemos por lo más importante, el ACV isquémico. Stroke, hemorragia, hay muchos términos que se conocen esto, ¿no? Primero entender que esto es un riesgo, es una emergencia médica, es un equivalente a un infarto cardíaco. Definitivamente, si hablamos en tema de superficies, la afectación por volumen del corazón es más sensible a muerte que una afectación en el cerebro que tenemos más volumen, pero sin embargo pues hay muerte de estructuras, muerte de neuronas. Cuando yo tengo que pensar en un ACV isquémico, en un derrame, en un infarto. En la mayoría de los casos, porque definitivamente hay casos especiales que no vendrían a tal caso, es en pacientes con factores de riesgo modificables y no modificables. ¿A qué me refiero con modificables? Son cosas que yo puedo cambiar. ¿Qué cosas puedo cambiar? Tabaquismo, puedo cambiar obesidad, puedo cambiar no controlar adecuadamente mis enfermedades crónicas, ¿no? Y factores no modificables, ser más de 60 años, ser hombre,
ser una persona hipertensa y sobre todo pues tener algún problema ya crónico como una alteración del colesterol, los triglicéridos. Acá, si se ve mi mouse, se ve mi mouse, ¿no? Sí, sí se observa. Perfecto. La idea es hacerlo gráfico. Imaginemos que la arteria es como un caño. Este caño a los costados tiene sangre. En muchas ocasiones, no en casi siempre, el sarro no impide el flujo de la sangre al cerebro, que es la parte de acá. Pero cuando hablamos de un ACV isquémico, hablamos que algunas de estas placas generan una obstrucción, disminuyendo el flujo de sangre que debe llegar del corazón, que se encuentra acá, hay un grafiquito, hacia el cerebro, ¿no? Generando muerte de neuronas. Entendamos también que el cerebro es como un control remoto. Cada parte del cerebro va a indicar. Una va a prender, el otro va a subir el volumen, el otro va a mover el brazo, el otro va a mover la pierna. Por eso es importante identificar cuándo es una ACV y cuándo no lo es. Siempre es más frecuente en varones, ¿no? Varones, 60 años, hipertenso mal controlado, siempre es un factor, un paciente que me tiene que hacer sospechar de esto, ¿no? Y lo que ya habíamos comentado, ¿no? Hay factores de riesgo cardiovasculares que a veces no los conocemos. Tabaquismo, sedentarismo, obesidad, circunferencia abdominal, ser hipertenso, tener triglicéridos, colesterol alto. Por eso uno de los mensajes que viene de esta charla es incentivarlos a siempre hacerse su chequeo anual, siempre acudir al médico evaluador para que anualmente se pueda evitar esto que, si hablamos de ACV, de isquemia, de infarto, de postración, al modificar estos factores de riesgo podemos disminuir en un 60% la posibilidad de tener un evento. Con pastilla, con la mejor pastilla, la más cara, el clopidogrel, la aspirina de 81 con cubierta gástrica, usándolo todos los días adecuadamente disminuimos un 30. Así que, aparte de usar el tratamiento, podemos tener una seguridad si controlamos los factores de riesgo. Actualmente, no solo en Perú, mucho menos, en otros países como en Estados Unidos, en Europa, hay una cultura de educación a las personas. ¿Por qué? Porque es muy probable que todos hayamos conocido a alguien que le haya dado un infarto cerebral y que por un tema de no reconocerlo, por un tema de desconocimiento hayamos postergado la posibilidad, o que llegando a emergencia nos hayan dicho, no, espere, ¿no? Este es un tema que no debe estar en ninguna emergencia. En Estados Unidos, por decir, en cada paradero, no es en la mayoría, hay un letrero. Hay un letrero con una imagen que es el de acá. Es FAST, F-A-S-T. La traducción al español es rápido. ¿Por qué? Porque nos van a enseñar 4 cosas para que una persona, sin ser médico, sin tener conocimientos en medicina, pueda reconocer cuando hay un infarto. La primera es face, de cara, que es como nosotros lo reconocemos. Simple, se le pide a la persona que sonríe. Un lado de la cara está caído, sí, un punto. Ya con esto, ya nosotros tenemos que aprender a diferenciar con esta parálisis facial. Me adelanto un poquito, pero es para darle el contexto. Brazos. Se le pide a la persona que levante el brazo. Normalmente la fuerza entre izquierda y derecha debe ser muy semejante, con algunas variaciones mínimas, pero semejantes. Si yo tengo un evento de parálisis facial, sea central o periférico, y este paciente no puede mover el brazo, ya tengo 2 puntos. 2 puntos significa que sí o sí este paciente tiene que acudir a la emergencia, independientemente de lo demás, independientemente del paciente, independientemente de la situación. Por favor, con 2 puntos, llevarse el mensaje que debe acudir a la emergencia. El otro es el speech, que es habla. Se le pide a la persona que diga una oración simple, sujeto, predicado en alguna acción, y si escuchamos algo raro, ese es otro punto. Ya tendremos 3 puntos en un paciente que puede ser cualquiera de nuestros familiares, ¿no? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer acá? La palabra más importante, la letra más importante,
time, tiempo, rápido, rápido, no hay que dudarlo, no hay que pensar, no puede ser otra cosa. El tener de los 4, 3, 2, ya implica que este es un paciente que debe ir a la emergencia, independientemente de si el paciente tiene seguro, tiene CIS, tiene salud. En todas las emergencias se tiene que acudir y se les tiene que tratar como prioridad 1. Esto es el equivalente a un infarto cardíaco. Así que es importante llevarse este mensaje. Nosotros en neurología tenemos esta frase: tiempo es cerebro. Siempre, se difunde bastante. ¿Y a qué me refiero? Nosotros tenemos que diferenciar acá dos términos. Tenemos el de isquemia, que es una disminución del flujo. O sea, en esa manera, la sangre que llegaba a 10 está llegando 5. Y infarto, que es cuando la célula se muere, como infarto de corazón, infarto cerebral. Por cada minuto que nosotros nos demoremos en actuar, vamos a tener infarto de miles o millones de neuronas que no van a volver a regenerar. Por eso es que mientras más temprano podamos actuar, podemos mejorarlo. Incluso no es un poco tanto el tema de la charla, pero para tomar conciencia, yo tener un infarto que llegue dentro de las primeras 4.5 horas, me da la posibilidad de hacer un tratamiento, evidentemente dependiendo del paciente, pero en muchos casos posible, que se llama la trombolisis, que significa inyectar una medicina a la vena que va a generar que ese coágulo se disuelva. ¿Por qué digo 4.5 horas? Porque después de eso ya el daño en el cerebro es en muchos casos irreversible y hay más riesgo que beneficio. Por eso es que un mensaje que se les da, se les comparte, porque es extremadamente importante que se le den, es actúen rápido. Actúen rápido. Tenemos el FAST, tenemos la sospecha, actuar rápido. Definitivamente acá en Perú tenemos un poco de limitaciones con los sistemas de emergencia. SAMU es una muy buena alternativa. Explicarles, diciéndoles qué es lo que tiene el paciente, va a indicar que se trata de una emergencia. No es una urgencia, que es algo que puede generar alguna alteración, pero no hay riesgo de muerte, ¿no? Esta es una emergencia. Llamamos a la central de emergencias 116 o acudimos a la emergencia más cercana, sea de salud, sea del CIS o sea de alguna clínica particular, para poder darle tratamiento a tiempo. Es importante de este pequeño resumen. De este pequeño resumen es que se llena la casa que hay muchos nombres. ACV, derrame, stroke, DCB, no importa cómo lo llamo. Lo importante que tenemos que hacer es que tenemos que reconocerlo. Como primer mensaje, el mensaje más importante es reconocer eso para poder actuar, para poder salvar una vida. No somos los únicos que salvamos vidas, ustedes también lo podrían hacer. Como mencioné, 4.5 horas es un tiempo excelente para nosotros evidenciar un daño y poder resolverlo, en muchos casos en su totalidad. Y entender, a veces uno dice, no, se me adormeció la mano, pero no pasa nada porque solamente se me pone un poco torpe la mano, tengo un problema para hablar. Entender que un infarto, tema en el cerebro, es el equivalente a un infarto cardíaco. Solamente que a veces, como el infarto cardíaco tiene mayor mortalidad por ser un órgano más pequeño, no le prestamos tanta atención, pero esto por ley tiene una prioridad 1, requiere una atención inmediata, sin tiempo de espera, así que por favor no lo duden. Este es un gráfico donde se ve una tomografía, es una tomografía de un cerebro, y en este color rojo, que es más que todo para graficar, pero el oscuro sí es el correcto, ¿no? Tenemos lo que es un infarto, tenemos una lesión grande que afecta estructuras, ¿no? Y que podría ser arreglado llegando a tiempo, reconocerlo a tiempo y sobre todo darle tratamiento. Ahora pasemos al otro amigo, la parálisis facial, parálisis de que en este caso la idea también es educar más que todo para no caer en miedo. Igual siempre requiere alguna evaluación, pero cuando hablamos de una parálisis facial estamos hablando de una enfermedad
no del cerebro, no del cerebro. Si lo vemos acá, acá está el cerebro, sino es de un nervio que sale del cerebro y da ramas para la frente, da ramas para el ojo, para la nariz, para el labio superior y para el labio inferior, que es el nervio facial. Este nervio es netamente motor, muy poca sensibilidad, pero se encarga del movimiento de la mayoría de los músculos de la cara. El nervio facial es un nervio craneal, es uno de los 12 nervios craneales que salen del cerebro, del tronco, del bulbo, del mesencéfalo, dependiendo. Es una urgencia médica. Ahí viene la aplicación, ¿no? Tal vez no requiere ir a emergencia ese mismo día, pero sí dentro del tiempo prolongado. Si están cerca una emergencia, no hay tanta gente, lo podrían acudir de manera rápida. Pero a diferencia del otro, sí podría tener un tiempo de espera. Si es mejor tal vez ese día ir a descansar y al día siguiente acudir al neurólogo, también es muy válido, ¿no? ¿Cuál es la causa? La causa son variables. En la mayoría de los casos se considera que debe haber previamente un cuadro viral, catarro, garganta, tos, diarreas, aproximadamente entre 1 a 10 días. Otra posibilidad que también es muy evidenciada actualmente es estrés. Pacientes que tal vez no han dormido bien 4, 5, 6 días y empiezan a sentir ese adormecimiento, esa molestia en la cara, también hay que tener cuidado porque es una causa, ¿no? Y enfermedades crónicas, hipertensión, diabetes mal controlada, también podrían ser consideradas como un factor de riesgo, ¿no? Y una causa. La idea de esto es que solamente, como vemos acá, mis amigos, es una afectación del nervio craneal, no la afectación de la parte ocular, para tragar, para oír. Eso no debe existir. Puede haber una alteración sensitiva detrás de la oreja, porque este nervio es motor en un 90%, pero hay una ramita posterior detrás del oído que puede asemejar un tema sensitivo, ¿no? Pero en su mayoría es un tema motor. Para graficar, imaginemos que este es el cerebro, este es el nervio y esto es lo que se une al músculo. Eso es en términos simples. En las parálisis faciales pueden pasar dos cosas. Que esta vaina de mielina, que son un grupo de células agrupadas, se inflamen, pierdan capas. ¿A qué me refiero? Imaginemos que la vaina de mielina es una persona que está con chompa, está con casaca, está con bufanda. ¿Qué es lo que va a pasar? Esta inflamación es como si hubiese un calor, la temperatura aumenta. ¿Cómo se va a defender, entre comillas, el nervio, va a empezar a perder capas? ¿Y qué va a generar? Que una corriente que debería ir de manera rápida empieza a ser saltatoria y el músculo ¡pum!, se va a contraer. Motivo por el cual la cara se chuquea, si lo queremos poner en un término, ¿no? Como vemos, el cerebro está acá, sale a nivel del tronco una rama que va para la parte baja y otra rama que va para la parte alta, ¿no? Son términos un poco específicos que si a alguien le queda la duda podemos seguirlo en los temas de preguntas, ¿no? ¿Qué debemos hacer? ¿Tengo que ir a emergencia? Sí, si tengo la posibilidad, si tengo el tiempo para esperar un tiempo, podría ir, ¿no? Pero sí o sí tenemos que acudir al neurólogo. No en todas las emergencias de hospitales o clínicas hay un neurólogo de guardia, pero siempre vamos a estar atentos a poder ayudarlo. Por lo menos en Clínica Besalio, nuestra filosofía es poder atenderlo siempre, cada vez que se necesite, por el tema de parálisis facial, un tema muy severo, atenderlo con la más prontitud posible, ¿no? Cuando yo tengo este tema de parálisis facial, podemos tener algunas cosas. Como les dije, ¿no? No debemos tener, acá creo que tenemos al revés, o sea, esto es no puede tener y este es puede tener. No puede tener afectación de otro nervio craneal. Veo doble, no puedo tragar, tengo alteración de equilibrio, eso no puede haber. Alteración de otra zona que no sea
de la cabeza, que ahí es donde está ese nervio, tampoco puede haber. Si yo me voy para un lado, si tengo adormecimiento de una mano, dentro de ese faz que conocemos, eso no es una parálisis facial. Dificultad para hablar, se nos puede escapar un poco la comida, sobre todo los líquidos, pero nuestra habla debe ser totalmente entendible respecto a la anterior. Acá es, ¿qué puede tener? No puedo cerrar el ojo, es uno de los signos clínicos más evidentes. Yo intento cerrar el ojo y mi ojo, mi pupila, mi globo ocular se va para arriba. Ese es el signo de Bell, ¿no? Por eso está el nombre de esta enfermedad. Podemos tener un poco de sensación de oído tapado, ¿no? Como un poco de agua, un poco de molestias a ese nivel, ¿no? En grados moderados o severos, la comida se nos puede caer por los costados, sobre todo los líquidos. Lo que es sólido es muy complicado que se caiga. La comida puede saber diferente. Tenemos el otro lado que está sano, lo puede comenzar, pero siempre me refieren que las comidas pierden sabor, saben un poco más sal. Y este tema sensitivo que conversamos hace un rato, el dolor detrás de la oreja. Con esto más o menos tenemos el cuadro completo de la parálisis facial. Resolvamos algunos mitos, porque esto es lo más importante que se lleven, ¿no? Cuando me viene con parálisis facial el paciente, lo primero que me pregunta, ¿me tengo que aplicar Neurobión? ¿Me tengo que aplicar Doloneurobión? Hay dos respuestas. La primera respuesta es, ante la duda, hágalo. No tenga miedo porque no le va a afectar. El Neurobión son vitaminas, vitamina B1, B6, B12, que puede ayudar a regenerar el nervio. En teoría, nosotros no tenemos un déficit de B1, de B6, de B12, pero si es que lo tuviéramos, tendremos muchos problemas para regenerar ese nervio. Ante la duda, lo puede hacer y no hay ningún problema. ¿Y cuándo es dolor neurobión? Tiene diclofenaco, dolores retroauriculares, ese dolor muy molesto, ahí podemos poner y va a haber cierta mejoría. Otra pregunta, ¿masco chicle? Siempre me dicen, ¿no? Y siempre, a veces vienen al consultorio con su chicle. No, al principio no. Imagínese, usted tiene, jugando fútbol, se golpea la pierna y se inflama, le empieza a doler. Inmediatamente caminaría 3 kilómetros, pues la respuesta es no. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? El chicle va a hacer que se mueva la cara, se muevan los músculos, pero también me puede inflamar y me puede generar más dolor. Por eso es que particularmente entre los primeros 14 días yo no lo recomendaría. Tengo que acudir inmediatamente a terapia física. La misma analogía, semejante a la del golpe jugando partidos. Si yo me golpeo la pierna, definitivamente primero tengo que esperar que se enfríe. Va parecido. Los primeros 14 días yo no tengo que tocarme esa cara. Tengo que esperar que se inflame y luego de eso voy a empezar terapia física. Doctor, ¿puedo comer pescado? Porque me ha dicho que el pescado impide la cicatrización. Puede comer pescado, al contrario, es un alimento que tiene bastante omega, bastante hierro, bastante magnesio, que puede ayudar a regenerar incluso el nervio, ¿no? Doctor, no puedo cerrar el ojo, tengo que ponerme lentes, definitivamente que sí. El hecho que de manera activa yo intente cerrar el párpado y no lo pueda hacer, va a significar que ese ojo esté expuesto, esté muy lábil a polvo, al sol, y eso podría generar que empiece a lagrimear mucho. Por eso siempre indicamos gotas y en la noche, para dormir, si activamente no lo puedo cerrar, en la noche le ponemos un parchecito para que no se afecte. Doctor, tengo miedo, me ha dado parálisis facial, ¿me va a dar un infarto? Obviamente la respuesta es no, pero son cosas muy diferentes. Definitivamente, si te da parálisis facial porque eres un hipertenso, eres diabético mal controlado, fumas, tienes dislipidemia, creo que el tener una parálisis facial es lo que te da menos riesgo para tener un infarto comparado con los otros, ¿no? Entonces tenemos dos enfermedades que nos dan en común, como jugando la mitad, una alteración en la cara. Doctor, ¿cómo yo puedo reconocer que es una ACV o
como es una parálisis facial. Me ha quedado perfectamente claro qué hacer en uno, qué hacer en otro, pero no entiendo cómo reconocer. Acá viene. Cuando tenemos una parálisis de Bell, una parálisis facial, como la afectación es desde la parte del nervio, se van a afectar todas las ramas. Las 5 ramas que habíamos mencionado de la frente, del párpado, de la ceja, del maxilar, del botón superior, del mentón inferior, va a afectarse. En cambio, en el infarto, como la parte central tiene una inervación doble, pues solamente se va a afectar la parte de la boca y la parte de la región nasogeniana, que es esta rayita que viene por acá, va a desaparecer. Por eso es que es importante. Si vemos acá, todo está afectado. La señora tiene afectada la frente, la señora tiene afectado la parte de la región nasogeniana y tiene la boquita fetita para abajo. En cambio, en este paciente que ha tenido un infarto, la frente está perfecta, pero se ha borrado este surco y la boca no puede cambiar. No debe haber otros síntomas en el tema de cara. En cambio, en el tema de la parálisis facial, como dijimos, ¿no? Puede haber lagrimeo, puede haber disminución del sabor de las comidas y puede haber un poco de hiperacusia. Mi idea no es que ustedes diagnostiquen ACV o diagnostiquen parálisis facial, pero que tengan la tranquilidad de actuar de la manera más correcta. Saber que no tengo que esperar, que puedo esperar. Ese es el mensaje que me gustaría que se lleven a partir de ahora. 2 pacientes diferentes. El señor Javier, un señor 80 años, hipertenso, diabético, y tiene este tema en la cara. Vemos su frente, marcado, rayado, normal, pero vemos que lamentablemente esta parte de su carita, se ha ido para abajo. Tenemos a David. David estudia, trabaja 14 horas, aparte tiene problemas de sueño y de manera brusca le vino esto. ¿Qué es lo que vemos? Que a nivel de la frente no se ven las rayitas que normalmente se ven, ¿no? Igual acá le pedimos que sonría a David y tenemos que se marque en un lado bien y en este lado no. Igual la boca, esto se va para abajo y este se va para arriba, ¿no? Esas son las diferencias. La diferencia tanto de estructura física como de paciente. Es importante saber todo esto. Y lo prometido es deuda, ¿no? Volvemos a nuestra amiga Juana, ¿no? Ya conocemos el caso, ya hemos escuchado la explicación, la ponencia. Para los que recién han llegado, vamos a hacer el ejemplo y por favor sean libres de poner la respuesta que actualmente consideran que es la correcta, ¿no? Nuestra amiga Juana, de 74 años, diabética, con descuidos por ahí, un día su pollo con papas, un día por ahí un vaso de gaseosa, pero fuera de eso se cuida. Mucha tensión, tuvo un problema familiar, no toma sus pastillas, no descansa, pero el día de hoy Juana nota que tiene problemas para hablar, speech, y nota una alteración en la cara. Nuestra amiga Juana, tenemos que colocarle un neurobión y vamos a descansar, esperar la cita 2 días o acudir urgente a emergencias. Si usted ha respondido la tercera, acaba de salvar un año. Y toda la exposición ha servido para lograr que ese mensaje llegue a ustedes, porque ustedes son los que van a tener la posibilidad de actuar rápido. Y por eso agradezco a Clínica Vesalio que me haya podido dejar compartir esta charla hecha con mucho cariño. Les dejo mi número de contactos, por favor, cualquier cita estaré muy contento de recibirlos, explicarles con la calma que creo que me caracteriza en explicarlos, ¿no? Y sobre todo si hay que actuar, vamos a actuar. Les agradezco mucho las atenciones y... buenas noches, una consulta. A mi esposo le dio parálisis de Bell. ¿Es necesario que vaya a un cardiólogo? Gracias. Como vimos, ¿no? Normalmente cada cosa, cada efecto debe tener una causa. Dependiendo de la causa, nosotros tenemos que ver la manera de prevenirlo,
¿no? En diapositivas anteriores vemos que uno de los factores de riesgo es factores de riesgo cardiovascular, hipertensión, diabetes. En general, si hablamos de riesgo cardiovascular, no está asociado. O sea, en pocas palabras, la respuesta para Alicia sería: no debería ir a cardiología, pero sí deberíamos saber el motivo. Si ha sido estrés, si la presión está controlada, si la presión está normal, pues yo creo que no sería la indicación directa, ¿no? Pero si es un paciente que es hipertenso, que no está tomando las pastillas, que su presión está en 160, esta parálisis facial podría ser como que un indicativo de que algo en nuestro cuerpo está desestabilizado y sí requeriría una evaluación. En principio creo que por médico internista, y él obviamente después de evaluar, después de escuchar todo eso, podría mandarlos a varias especialidades, y yo creo que una de las más solicitadas en el momento sería cardiología. Ok, gracias. Otra consulta de parte de Rosabel Suárez dice: en un ACV, ¿el traslado es en una camilla de ambulancia o se puede dar en un carro? Como vimos, ¿no? Tiempo es cerebro. Yo puedo tener tranquilamente, si tengo una ambulancia, como debería ser el traslado, tiene que ser en ambulancia porque es una emergencia, es una prioridad 1. Deberíamos tomar todas las precauciones, debería estar monitorizado con oxígeno, viendo la saturación, pero si tenemos, lamentablemente, pues estamos en un sistema de salud que pensar en que la ambulancia va a llegar en 5 minutos y se va a llegar al paciente y va a llegar en 10, a veces puede pasar. Tampoco hay que ser tan injustos con los amigos de SAMUS, pero no es lo más común. La idea es que si reconocemos un ACV, como lo hemos visto en estas diapositivas del FAST, asegurémonos bajo todos los medios que ese paciente esté en emergencia lo antes posible. Ya, gracias, doctor. Otra consulta. Ya, Madeleine Neira pregunta: ¿existe alguna vitamina para evitar enfermedades neurológicas? Definitivamente sí. Definitivamente nuestro cuerpo es como una máquina que tiene engranajes, que tiene eso, y las vitaminas son nuestro aceite. Si me pregunta si una persona que no tiene ningún defecto de vitamina, darle algo para que no tenga eso, no pasa. Pero en la mayoría de los casos se ha visto que muchos de nosotros tenemos déficit vitamínico porque nuestra dieta pues no es la más saludable, no tenemos tantas verduras. Así que yo siempre recomiendo un multivitamínico como opinión mía personal a cualquier persona mayor de 55 años. ¿Por qué? Porque la máquina puede empezar a fallar y si yo no tengo la arma para que regenere, las vitaminas para que regenere, pues ese nervio no se va a curar rápido, se va a curar muy lento, probablemente pueda dejar secuelas. Así que, como en la primera diapositiva, el aplicarse el neurobión o el neurobión es válido. ¿Por qué? Porque yo no sé si hay un déficit de vitamina. Así que asegurarme colocándolo, pues es enteramente válido. Otra vitamina es la tiamina. La tiamina también ayuda a regenerar el nervio y es una vitamina que normalmente la podríamos tener en menos cantidad de la que desearía. Así que también la tiamina sería buena. Ok, gracias, doctor. Hay una consulta más que dice: ¿los dolores de cabeza en exceso pueden desencadenar en una parálisis? Claro. Cuando yo tengo dolor de cabeza, que también es otro tema que probablemente conversemos, una de las principales consecuencias de este dolor de cabeza es que yo no duermo, esté muy estresado, tenga cambios de conducta, esté más tenso de lo evidente, ¿no? Así que definitivamente ese estrés, que también era una de las causas de parálisis faciales, si no es controlado, podría generar de manera posible una parálisis facial. Ok,
Eh, Henry Cueva consulta, ¿en qué momento se debe realizar la fisioterapia para la secuela de parálisis de Bell? Normalmente el nervio se desinflama entre 7, 10 a 14 días. Así que el inicio de la fisioterapia debería ser después de 14 días. Ok. Eh, una última consulta dice, ¿los dolores en la cervical podría terminar en una parálisis? No, eso sí, Ok. seamos tajantes, ¿no? Una cosa no tiene nada que ver con la otra, ¿no? La parálisis facial es un evento agudo. En algunos casos, a manera de experiencia, de lo que converso con algunos pacientes, algunos sienten un pequeño adormecimiento, un pequeño hormigueo a nivel de la cara. En ese sentido, en algunos casos se ha visto que asociado a eso viene la parálisis facial, pero normalmente son entre 2 a 3 días antes de presentar este episodio. El dolor de cuello es algo crónico, ¿no? Que no debería asociarse. Listo. Eh, no hay más preguntas. Después hay muchos agradecimientos, doctor. Igual de parte de Clínica BCL, agradecerle por su tiempo y esperamos poder contar con otro webinar y su apoyo. Listo. Gracias. Que tengan muy buenas noches todos. Que les vaya muy bien. Hasta luego. Gracias, muy amable.